Querer hablar yo de Víctor Hugo es remontarme a lo más profundo de la literatura y a un siglo determinado en que se ve claramente que hay una evolución en la literatura, que hay unas líneas prerrománticas y que aparece y que hay un lirismo y que aparece una literatura en Europa donde hacen ponencia en el campo de las diferentes áreas de la literatura, del teatro, de la dramática, y así podemos situar a lo que se conoce como la literatura universal, pero que hay un momento en que nosotros podemos buscar en los principios por ejemplo, de una literatura prerromántica, de una poesía lírica, de los orígenes de estas poesías, por ejemplo, en la poesía lírica, que es por donde podemos situar y podemos encasillar a Víctor Hugo, a Musset, a Federico Schiller, a Giacomo Leopardi, a José Asunción Silva, acá en Colombia, a Rafael Pombo, y aparecen más los orígenes de la escuela moderna con los grandes poetas modernos como Edgar Allan Poe, Walt Whitman, Charles Whitman. Por eso hay una literatura prerromántica y clásica. ¿Cómo explicaremos esto? Bueno, primero que todo vamos a ver quién es Víctor Hugo, para poder nosotros decirles que hay precursores del Renacimiento y que además de algunos grandes épicos que fueron también líricos, se estudian tanto a la épica y a los que analizan la dramática y a los que actúan en la dramática. Lo más importante de los líricos precursores del Renacimiento son el arcipreste de Itra, Francisco Petrarca y Francois Villon, y los grandes poetas españoles del romanticismo, más como son Espronceda, Zorrilla y Bécquer. Así va la literatura avanzando. Entonces, en esta literatura lírica, que por lo demás se desenvuelve necesariamente y que tuvo sus orígenes en la antigüedad, creo que un poco antes de Cristo, cuando aparecieron las odas, los grandes de ayer, que creo que fue en Grecia. Y estos orígenes de la poesía lírica, que tiene que ver con los versos musicales y todas esas cuestiones, y las poesías en cadencia, es donde hace presencia Víctor Hugo. Y que en estos fenómenos literarios, como lo vimos cuando estudiamos también la griega, que vemos metros duros y sonoros, y propio de las hazañas guerreras y fabulosas y todas esas cuestiones, y las cuestiones que dan el paso a otras cuestiones armoniosas y suaves, para dar salida a los sentimientos más profundos del alma y a los anhelos más íntimos del corazón. Entonces la lírica, por lo demás, se desenvuelve necesariamente al mismo tiempo que el sentimiento de la individualidad, por lo cual se desarrolló, y su desarrollo no se puede igualar en los diversos pueblos del mismo valor que le corresponde, en donde la personalidad haya sido absorbida por las grandes unidades sociales. Por ejemplo, en la India, es un caso preciso de esta afirmación que estoy hablando, la tendencia épica, que prevaleció y sigue prevaleciendo sobre la lírica. Por el contrario, en aquellas naciones y en aquellas épocas en que la carencia de un ideal universalmente aceptado ha hecho languidecer los vínculos sociales, la poesía lírica se desarrolla y florece extraordinariamente a expensas de la épica. Por eso es que cuando la poesía es lírica moderna, y allá antes de Cristo aparece con las odas, es importante que se origine con los trovadores provenzales, interesantísimos personajes de quienes hablamos. Y, por ejemplo, cuando hablamos de los grandes poetas españoles, como le dije, Espronceda. Pero los poetas precursores del Renacimiento son grandes épicos que fueron también líricos, portentosos, y quedaron estudiados, y los hemos estudiado un poco más atrás. De ahí que cuando hablamos nosotros de un Víctor Hugo,
Estamos hablando de un hombre que nace en febrero 28 de 1802 y que debemos tener en cuenta porque en él hay sangre por parte de herencia paterna y que tiende a Bretaña y a Lorena por la materna, y a fuerza de él se cría fuerza de leche pura y de amor, lo cual le crea un sentimiento, le crea una vena natural para esta clase de literatura. Su padre era un coronel y se convirtió en general, se llamó Leopoldo Sigisberto Hugo, y su padre lo llevó a Córcega, a la isla de Elba, a Calabria, a París, finalmente a España, y de este último viaje conservará siempre Víctor Hugo un recuerdo profundo y cariñoso. Por eso es que cuando Víctor Hugo, cuando él entra a la literatura y sufre grandes desafueros, que incluso fue abucheado en un teatro con alguna de sus obras, se le vienen muchas tragedias. Por eso es que en 1822 lanza al público su primer volumen de versos y lo tituló Odes. Lo anima a lanzarse al periodismo y funda la Conservatoire Littéraire en España. Y en 1880 él quiso ser un chanteur y no pudo nada. Entonces en 1880 entra a la Academia de los Juegos Florales y ahí se gana el Amaranto de Oro por un poema que él tituló Moisés sur les Nil Animador. Por lo tanto, en el año 1841 logra, después de varios fracasos, ingresar a la Academia Francesa como socio de número. Más por después comienza su grande sufrimiento. La trilogía Le Bourgeois, que había trabajado con profundo cariño, es silbada estrondosamente el día de su estreno, y a esa pena muy grande vino la decadencia, y que esto le dio grandemente en su orgullo de poeta, y se juntó la muerte trágica de su hija y de su yerno, que ocurrió tiempo después de casados. Se precisan entonces sus ambiciones políticas, es nombrado par de Francia, se elige luego representante del pueblo y poco más tarde llega a la misma Asamblea Legislativa. Sueña con representar algún papel trascendental en la política de su patria, cuando sucede el golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851, que cambió totalmente la situación y el destierro de Francia. Y en esa Francia donde él escribe y que nos va dejando libros como Los Miserables, que son proyecciones sociales, y escribe este libro, Los Miserables, que es una epopeya en prosa también, y que crea la leyenda de Ciclé, también durante el destierro de mar, el hombre que ríe, y escribe algo que tiene que ver con Nuestra Señora de París, donde dice: venid a él los que lloráis, él llora; venid a él los que enfermáis, él cura; venid a él los que caéis, él ora; venid a él los que pasáis, y él dura. Y ese hombre así publica muchas obras y se convierte en uno de los más grandes escritores de Francia. Por eso que su obra, allá en los 46, con los 46 volúmenes de la obra, en aquellas épocas de reyes y de cosas, todas esas cuestiones que narra esa Francia donde París es la gran ciudad, pero toda la Francia es arrabal y es miseria. Por eso todo el mundo quería ir a París. Y esta muchacha, esta estatua, también sueña con irse allá, y con otras estudiantes se encuentran ante un hombre pequeño burgués, como ya le dijimos y como ya hablamos, y cae ante una filosofía vana que tiene este individuo, donde él dice que los desafueros o equivocaciones de los sabios es excremento de un ave que cae hacia abajo
y luego esa ave se eleva. Y él dice que al elevarse al azul cielo, él llega a insultar a los equívocos, los respetos en proporción en cuanto a su filosofía acerca del amor y acerca de las cuestiones sublimes y de la ética de este pequeño burgués que a aquella estatua, a esa joven hermosísima, la cual su piel y sus brazos blancos y en cuales se le ve las venillas azules, es Fantina, quien en ella podía fácilmente vanagloriarse de poseer fisonomía deslumbradora, perfil delicado, ojos de azul oscuro, y así la veían todos, párpados largos, pies diminutos y artísticos, un cutis blanco que dejaba traslucir por todas partes las ramificaciones azuladas de las venas, y unas mejillas infantiles frescas. En una palabra, Fantina era una escultura exquisita, y bajo el engaño de este hombre que filosofaba y decía que el amor es humo y ceniza, las envuelve, y mientras otras que son un poco más lanzadas, ven fácil cómo se puede una de ellas enamorar locamente de un tipo charlatán y cómico, mientras engaña al otro. Y en esas amigas y con ese hombre pequeño burgués de una mentalidad donde habla de un código civil pérjuro y de un código civil lacra que les enseña el respeto y que tenían padres. Por lo tanto, este charlatán pequeño burgués tenía una sabiduría donde él dice y continúa hablando en su discurso con el acento de un hombre que recobra un imperio, y decía: serenaos, no hay que acoger con estupor el Calibur caído del cielo, porque es digno de entusiasmo y de respeto el equívoco del genio, que es excremento del genio su equivocación. Cuando vuela, la secreción cae en cualquier parte, y el talento, después de segregar una necedad, se remonta y se pierde en el azul del cielo. Y decía, después de insultar a los equívocos, los respetos en proporción a sus méritos, y decía que nada más han visto muchos equívocos, por ejemplo, cuando las personas más augustas y más sublimes de la humanidad lo han hecho. Por ejemplo, menciona a Jesucristo cuando dijo que una acerca, y habló de él acerca de Polishi, y Cleopatra cuando habló acerca de Octavio, y decía: escuchadme. Tenía una filosofía que embrujaba a las mujeres: escuchadme, ya que estoy dotado de la prudencia de Anfiarao y de la calvicie de César. Señoras mías, sé que os gustan las tortas de manzana, pero no abuséis de ellas, porque hasta en el comer tortas debe haber arte y buen sentido y delicadeza. Dios encargó a las indigestiones que moralizasen los estómagos. No olvidéis que cada una de nuestras pasiones, le decía a aquellas muchachas, a aquellas jóvenes, en aquellos años que están en París, en esa París del 62, cuando ya aún Jean Valjean tiene unos 48, 50 años. Todo es conveniente, decía, escribir la palabra finish, porque es preciso contenerse en caso de urgencia, echar al cerrojo al apetito. El sabio es el hombre que sabe contenerse, decía Tolstoy, y continuó: caballeros, amigos míos, ¿queréis no ser ninguno aguijón, no necesitar el lecho nupcial y desafiar el amor? Pues nada es más sencillo. Os voy a dar la receta, y daba recetas eróticas y recetas de forzosas que desanimaban y arrastraban. No durmáis, velad, saborear emulsiones de adormecedera sazonada, todo esto con severa dieta. Y entonces así
decía que prefiero la mujer a todo eso, contestaban otros de los muchachos estudiantes como Lister. La mujer replicó: Thornbush, desconfía de ella, desgraciado, del que se entrega al corazón cambiante de la mujer, porque la mujer es pérfida y tortuosa, pensaba este otro muchacho. Detesta a la serpiente por celo del oficio. La serpiente es para la mujer lo que la tienda de enfrente para el tendero. Y en este hombre este pequeño burgués puso esa muchacha llena de virtud y de virginidad en los ojos. Os voy a dar, niñas, un consejo de amigo: equivocar la puerta del vecino con la del otro. Lo natural en el amor es equivocarse. Dicen que el amor es humano, yo digo que es enamorado. Jóvenes encantadoras, os amo a todas. Y así convidaba a intercambiarse, pero aquella muchacha Faustina no era de esa clase, era una muchacha púdica, era una muchacha de una virtud de monja, era una muchacha distinta y soñadora. Pero sin embargo, después de las vacaciones, después que la llevan a un café y hay vinos y esa cuestión, esa Faustina se encuentra sola llorando en su cuarto porque va a ser madre. Y así llegaron el fin de las vacaciones y vino entonces para la pobre joven todo lo que ya hemos narrado, y que al confiar esta la llevó a entregarse y se encuentra así de esta manera en el primer cuarto del siglo de aquel Montfermeil cerca de París, un figón que ya no existe, un figón que era propiedad de un tal Tarny, que era marido y mujer y estaba situado en el callejón del panadero. Esta otra madre, mujer del panadero, es donde ella deja a su hija y allí crece hasta que llega a presencia de un Magdalena. Aquella época de 1818, donde estaban delante muchas veces del bodegón del sargento de Waterloo una tarde de primavera. Allá se cubría el barro, la madera y el moho y el hierro. Por debajo del eje colgaba una enorme cadena digna de un forzado Goliat, como habíamos dicho, y esta mujer, cuando ya pierde esta estatua su virginidad, y cuando ya deambula de un lado para otro, y que todas esas cosas son narradas por la pluma de este poeta que fue abucheado y que después triunfa, es Víctor Hugo, y en este género literario se puede encauzar las obras líricas y muchas épicas, tanto de España como de Francia. Esta desventurada mujer y esta muchacha conoce la vida pública y se desmaya ante el señor Magdalena, a quien creía que era el culpable de todas sus desgracias. Por eso es que cuando ya nosotros nos introducimos y vemos cómo en aquella noche esta virgen pierde su virginidad en una francachela, y con el hombre menos indicado, un pequeño burgués que piensa que el amor es solo ceniza y humo, o sea, cualquier mujer es pasajera y se puede usar de ella. Este hombre que llega ante el señor Magdalena y que él lo atiende y que le explica que quién era esa gente, y Magdalena le dice, pero primero Haber le dice: la gente soy yo y el magistrado es usted. Yo, señor Magdalena, creí hace algún tiempo que tenía esa idea, vuestra semejanza con él, con un otro hombre, no como antiguo presidiario. El alcalde se puso lívido. Haber prosiguió sin levantar la vista del suelo.
vuestra semejanza con ese antiguo presidiario, señor Magdalena, pero las indagaciones que habéis practicado en favor de ellas, vuestras fuerzas extraordinarias, vuestra destreza en el tiro, vuestra pierna que cogea un poco, qué sé yo, tonterías, pero el caso es que os tomé por Juan Valjean, un presidiario que yo conocía hace 20 años cuando yo era ayudante del comité en Tolón. Cuando salió del presidio, dicho Juan Valjean parece que robó a un obispo y después robó a mano armada en despoblado pueblos a un muchacho saboyano, le quitó unas monedas. Hace ya años que esto ocurrió y se ha perdido su pista. Y yo he seguido olfateando y no lo he podido hallar. Aunque se le persigue, yo me figuré, en fin, lo he encontrado. Pero la rabia me ha cubierto y la cólera me impulsó y os denuncié a la prefectura. El señor Magdalena, que había vuelto a tomar el legado del expediente, preguntó con indiferencia. ¿Qué os respondieron en la prefectura? Que estaba loco. Ya eso que constáis, que tiene razón. Bueno es que no lo dudéis, le dijo Magdalena. No puedo dudarlo porque se ha encontrado al verdadero Juan Valjean. En pliego de papel que tenía en la mano, el señor Magdalena le cayó, levantó la cabeza, miró fijamente a Javert y este continuó. Os referiré lo ocurrido, señor alcalde. En la cercanía de Aigues-Culture parece que habitaba un pobre hombre llamado Chemintiu, y ese año fue detenido por un robo de manzana. No importa dónde, el hecho es que hubo robo con esclarecimiento de una pared y con la fractura de alguna rama de árbol. Le detuvieron cuando aún llevaba las ramas en la mano y la metieron en la cárcel. Lo metieron en la cárcel, hasta aquí no fue más que asunto correccional, pero luego vino lo provincial. El mal estado de la prisión hizo que el juez depusiese trasladar a Chemintiu a la cárcel provincial de atrás, en Arras, y allí sufrió la condena a un antiguo presidiario que se llamaba Brevet, preso por no sé qué delito. Apenas vio allí a Chemintiu, empezó a decir: «Calla, yo conozco a ese hombre, hemos sido compañeros de colega, tú eres Juan Valjean». «Yo no conozco semejante hombre», contestó el compadre haciéndose desentendido. «No te hagas el bobo», añadió Brevet, «eres Juan Valjean y has estado en el presidio de Tolón hace 20 años, estuvimos allí juntos». Y así se fue despitando el agente Javert acerca de las cuestiones del antiguo personaje llamado Jean Maldu, que robó un pan para darle a su sobrino, y el actual Magdalena, hombre inteligente, sabio, y como de la hueste nacía un pequeño burgués que para él el sexo y el amor y poseer mujeres, porque tenía unos cuantos moneditas, era el pan de cada día para él, y él fue quien desvirgó a Jean Justini, a quien decían Justine, la estatua, que luego se prostituyó. Continuaremos en la próxima para continuar con otros temas, para darle fin a esta cosa que realmente podríamos extendernos varias semanas hablando de este libro, Los Miserables, pero que lo he sintetizado en esta forma